Sí, buenas tardes, apreciada familia de Grupo Pequeño. Nuevamente nos encontramos pues por estos lados con la ayuda de Dios tratando de continuar pues adelante con el proyecto de nuestro Grupo Pequeño. Y pues ya las cosas poco a poco se están normalizando, esperamos muy pronto con la ayuda de Dios poder vernos un poco más cerca, por supuesto con las medidas necesarias y poder compartir pues un poco ya de manera personal. Y bueno, mientras vamos a continuar con estas grabaciones. El martes pasado, como le había mencionado, pues estuvimos un poco líos con la parte técnica y no pudimos avanzar con las marcas de esperanza, pero ya hoy estamos en Tenerife y este martes de tarde, ¿verdad? Este martes 26 de mayo, déjame verificar, efectivamente 26 de mayo, pues vamos a continuar nosotros con estas marcas de esperanza. Y les invito a tener una palabra de oración para comenzar a hablar de la marca de esperanza de esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bondades, Señor. Gracias porque nos has cuidado en esta pandemia que está viviendo este mundo. Gracias porque cada uno de los miembros de este grupo pequeño, Señor, a pesar de que algunos han tenido dificultades físicas, otros dificultades laborales, tú pues nos mantienes con tu protección. Te pido que en esta ocasión tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder al leer tu santa palabra, ponerla en práctica y entender las grandes verdades que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta tarde vamos a conversar un poco sobre un personaje que hablamos también en los encuentros hace algunas semanas atrás. Pero hoy lo vamos a enfocar un poco a la marca de esperanza que Dios dejó en su vida. Luego de haber compartido con nuestro Dios. Y algo que nos dice la introducción, ¿verdad?, de este estudio es cuando nosotros llegamos de viaje y tenemos muchas noticias buenas para contarle a muchas personas, pero que solo podemos hacer 2 llamadas. Solo 2 llamadas. ¿A quién llamaríamos? ¿Verdad? Esta pregunta nos empieza a mover un poco nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos hace pues escoger probablemente gente de nuestra familia, gente de mucha confianza, o gente que de repente previamente a este viaje que hicimos pues les contamos cosas y están muy interesados de conocer lo que nosotros pudimos experimentar y todo esto. Sobre todo cuando las noticias son buenas, ¿verdad? Y esto pues nos limita un poco porque pudiéramos nosotros tener, sería lo ideal tener más de 2 opciones para poder transmitir todo lo que vivimos y todas las cosas buenas que podemos notificar. Realmente esto ocurrió también en un momento crucial cuando Jesús iba a comenzar su ministerio. En ese momento el Señor estuvo pues empezando a hacer la gestión de recursos humanos, de ingresos para el grupo pequeño que él tuvo aquí en la tierra, que fueron sus discípulos. Y él en ese proceso inicial pues estuvo compartiendo con varios y específicamente con uno que aunque tú cuando revisas su historia puede caerte un poco gordo o puede caerte un poco extraño por su escepticismo, por su actitud de etiquetar al mismo Jesús, nos deja una gran enseñanza. Y vamos nuevamente, como hace algunas semanas atrás, a buscar el libro de Juan, capítulo 1, y poder nosotros tener la lectura de esta tarde. Está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43. Y dice así. Vamos a leer desde el versículo 43 hasta el 51. Y dice así la palabra de Dios. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme.
Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas, el Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Preguntó Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercándose a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente por haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Pues cosas más grandes que esta verás. Y añadió: os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos un episodio fascinante que podemos extraer hoy una gran enseñanza. Vemos realmente a un Natanael que aparece pues muy poco en la Biblia, aparece como unas 6 veces, y también se ha identificado como Bartolomé, que era su apellido. Él constituyó con otros discípulos como Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Felipe la primer set de discípulos que Jesús pues reclutó, o que Jesús pues escogió y hizo un llamado. Pero Natanael no fue llamado directamente por Jesús, y esto es una de las cosas que hoy vamos a resaltar como una marca de esperanza. Natanael fue producto de un llamado indirecto que hizo el Señor a través de Felipe. Porque si nos damos cuenta de la narración, de esta narratología, nos vamos a percatar de que aunque Jesús no lo llamó directamente, sí estaba pendiente de Natanael, cuando hace referencia de que estaba debajo de la higuera. Y cuando hace la referencia de las cosas que realmente eran reales en la vida de Natanael, como el Señor le mencionó que ahí vino un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dios sabía y conocía el corazón de Natanael. Y Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y Él sabe cuál es nuestro nivel de sinceridad con Él. A veces en la vida nosotros hemos tenido algunas dificultades o algunas malas decisiones, y el Señor conoce realmente cuáles han sido los motivos de esas acciones. Y aunque Natanael había mencionado de una manera déspota y había etiquetado a Jesús por haber sido de Nazaret, el Señor conocía su corazón y se daba cuenta que era sincero. La tradición nos dice, inclusive cuando profundizamos un poco en el marco bíblico, de que Natanael era de Caná. Y si nosotros revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que en Caná fue que justamente el Señor hizo su primer milagro, cuando empezó con contundencia su ministerio en esta tierra. ¿Recuerdan el milagro de las bodas de Caná? Pues ahí, Caná era un sitio geográficamente ubicado cerca de Nazaret, y Natanael era de Caná. Así que Natanael conocía muy bien qué eran las cosas que sucedían en Nazaret. Y justamente al haber crecido en Caná, Natanael se dio cuenta por los rumores y porque realmente era así la situación, que Nazaret era un lugar donde había muchas personas con vidas complicadas, habían personas que de ahí surgían y eran problemáticas, e inclusive personas que de Nazaret normalmente pues hacían daño de maneras de hurtos, inclusive de asesinatos. Por esta situación y por este marco que envolvió a nuestro querido Jesús cuando Él creció, fue que Natanael pues argumentó de una manera pues muy humana y lógica que cómo era posible que de Nazaret surgiera pues esto. Sin embargo, aunque
sabemos por lo que le dice Felipe a Natanael, ¿verdad? Si nosotros vamos al versículo 45, dice: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Cuando Felipe le dice esto a Natanael, eso nos indica que tanto Felipe como Natanael eran estudiosos de la palabra de Dios en ese momento. Tanto Felipe como Natanael eran personas que habían estudiado las profecías, que habían estudiado la palabra de Dios en ese momento, los pergaminos que habían, tanto del Pentateuco como de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de todo esto, ellos lo estudiaban y estaban a la espera del Mesías. Es importante que así como Natanael se involucraba con la palabra de Dios para su momento, tú y yo podamos hacerlo en este siglo XXI, en el año 2020. Es difícil que nosotros podamos emitir una sinceridad a nuestro Dios si no nos involucramos con su palabra. Y esto fue un indicativo tremendo que le permitió a Natanael poder acercarse a Dios con una sinceridad como la que el mismo Jesús indica en su palabra. Esa característica de estar realmente involucrado con las Escrituras. Natanael conocía las Escrituras, conocía la profecía y él anhelaba ver realizada esa esperanza de ese Mesías que venía verdaderamente a librarnos del yugo del pecado. Pero él mostró un prejuicio, como les he comentado, natural, ¿verdad?, hacia esta comunidad de Nazaret. Lo que él no había revisado bien, y esto nos debe llamar la atención, es que a veces nosotros conocemos de la palabra de Dios, pero a veces nos faltan detalles por conocer. Ninguno de nosotros, ni Natanael, puede conocer todo absolutamente de la palabra de Dios. Somos seres humanos y tenemos algún tipo de limitantes. Y Natanael, aunque conocía de que Jesús venía de Nazaret por lo que le dijo Felipe, él no sabía que Jesús había nacido en Belén y que se había trasladado a Nazaret. Y ese pequeño detalle que él desconocía del nacimiento de Jesús, pues lo hizo argumentar cosas que con mucha sinceridad de corazón y con mucho celo santo lo hicieron pues hacer una apreciación, un etiquetaje no correcto de alguien que realmente era el Hijo de Dios. Ahora debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántas veces nosotros no tenemos una información equivocada de Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo hemos vivido experiencias difíciles y le echamos la culpa a Jesús? A veces no lo hacemos con nuestras palabras, pero sí con nuestros actos. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de fallarle a Jesús? Y por preconceptos que tengo de Jesús y de experiencias que he tenido en la vida, yo actúo de manera errónea y de manera que lamentablemente doy un mal testimonio de lo que yo quiero emitir a los demás, del cristianismo que digo que estoy viviendo. Y eso pasó con Natanael. Natanael hizo un etiquetaje de Jesús y una reacción. Ahora, Dios conoce nuestros corazones y conocía el corazón de Natanael. Por eso fue, a pesar de que él dijo eso de una manera déspota de Jesús, el Señor no le importó porque era sincero. Y la fuente de sinceridad de Natanael era que él iba a la palabra de Dios, revisaba la palabra de Dios. ¿Qué tipo de informaciones contrarias nosotros hemos escuchado de Jesús o hemos vivido de Jesús? Para poder estar conectados realmente con el conocimiento de Jesús, tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios. No podemos alimentarnos por estos temas simplemente de los grupos pequeños o por los temas que tenga preparado la iglesia a través de nuestro pastor, o por la matutina que ha escrito alguna persona para que tengamos lecturas diarias, o por mensajitos que nos mandan. No. Nosotros estamos llamados, apreciada familia del grupo pequeño, a directamente dirigirnos a la palabra de Dios, directamente
alimentarnos de la fuente de poder, que es su santa palabra y el espíritu de profecía. No podemos alimentarnos espiritualmente con acciones de desnutrición espiritual, porque tarde o temprano, cuando venga la enfermedad, cuando venga algún virus, alguna bacteria que el enemigo siempre quiere impregnar en nuestra vida espiritual, no vamos a tener la fuerza necesaria y vamos a empezar entonces a caer en una pérdida de todas las promesas que el Señor nos ha dejado. Porque cuando nosotros no estamos alineados a las verdades bíblicas, es imposible agradar a Dios. Porque ¿cuál es la manera de agradar a Dios? Es conociendo, oyendo de su palabra, entendiendo su palabra, entendiendo sus promesas. Y ahí cuando Jesús se encuentra con Natanael y le dice que no hay engaño, y él le dice, ¿por qué dices eso? Cuando el Señor hace referencia de ese momento, cuando él estaba debajo de la higuera, que estaba reflexionando, y que solamente en ese momento Natanael y Jesús sabían lo que había pasado, entonces Natanael se da cuenta de que está hablando con una persona todopoderosa, una persona que realmente tiene atributos de un Dios perfecto y amoroso. Y yo me imagino el corazón de Natanael en ese momento, que era una persona sincera, lo apenado que se pudo sentir en ese momento. Y lo que pues él inmediatamente hizo fue reconocer. Esto es muy importante, familia. Él reconoció su error, aunque ahí no lo escribe directamente el escritor bíblico. Él reconoció por su gesto de humildad. ¿Cuál fue su gesto de humildad? Pues, maestro, tú eres, dice el versículo 49, él le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Era una persona sincera que horas antes había etiquetado a Jesús. Pero cuando él se da cuenta de lo que le dice el mismo Felipe, porque cuando Natanael argumenta que puede ser algo de Nazaret, pues, ¿qué le dice Felipe? Al final del versículo 46, Felipe le contestó, ve y compruébalo tú mismo. No podemos aprovechar el conocimiento que tiene nuestro pastor, o nuestros hijos, o nuestros esposos, o nuestros tíos, o nuestro amigo de la iglesia, nuestro hermano de la iglesia. No podemos aprovechar esa información nosotros para tener una experiencia directa con el Señor. No es posible, familia. El encuentro que había tenido Felipe con el Señor no podía impregnar completamente a Natanael. Felipe le dijo, ve y compruébalo, ve y ve. Es una relación directa con nuestro Dios. Y solamente cuando Natanael entró en una dirección completa y directa con Dios, con Jesucristo en este momento, fue que él pudo empezar a entender que realmente estaba con el Hijo de Dios y pudo reconocerlo. Y entonces ahí fue cuando Jesús les dijo, ¿me crees solamente por haberte dicho que te vi debajo de la higuera? Pues cosas más grandes de que estas verás. Y ya en otros estudios hemos dicho que cuál fue una de las cosas grandes que vio Natanael, pues el milagro de la transformación del agua en vino en las bodas de Cana. Y de ahí en adelante tantas cosas por las cuales Natanael compartió con Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros para que nuestra vida esté llena de marcas de esperanza? Marcas que nos van a hacer la vida más especial con nuestro Dios. Es muy importante conocer la palabra de Dios, es muy importante reconocer nuestros errores, como hizo Natanael, reconoció su fallo de etiquetar a Jesús, lo glorificó, lo adoró. Él dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Realmente que tú consideras a Jesús como tu Dios? ¿Lo consideras como tu Rey? ¿Lo consideras como tu Salvador? Eso no es de palabra, familia. Hermano, eso no es de palabra.
Eso tiene que ser algo que realmente emita nuestra vida cristiana. Si Dios es tu Rey, es tu Salvador, si Jesucristo es tu Redentor, eso tiene que verse en tu forma de expresarte a las personas, de tu forma de actuar con el dinero que recibes, de tu forma de tratar a las personas que te tratan mal, de tu forma de reaccionar cuando hay momentos difíciles. Esa es la manera de demostrar la dirección del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y Felipe, después de haber puesto en duda que Jesús era el Hijo de Dios, reconoce y adora a Dios. Y entonces es el camino por el cual el Señor le transmite a Natanael que va a haber muchas cosas milagrosas. Muchas veces, familia, nosotros nos perdemos de grandes bendiciones de nuestro Dios porque actuamos como hijos rebeldes, actuamos como hijos desconsiderados, actuamos como hijos malagradecidos y a veces con mucha soberbia. Y esa soberbia no nos permite humillarnos delante de Dios como Natanael. Esa soberbia no nos permite avanzar con tranquilidad, porque estamos pendientes de cosas que son vanas en esta tierra. Y lamentablemente, esa marca de esperanza que el Señor quiere dejar en tu vida y en mi vida no es posible, porque tenemos muchas dudas, porque tenemos muchas luchas, porque tenemos deseos incorrectos, producto del abandono de la santa palabra de Dios. En esta tarde, familia, es muy importante que nosotros podamos entender que Dios conoce profundamente nuestra mente. No le podemos engañar. Natanael no podía engañar a Jesús. Jesús supo lo que había pasado debajo de la higuera. Pero a pesar de que Natanael había dudado, Jesús conocía también que en él había un corazón sincero. No había engaño. Y eso fue lo que más ayudó a Natanael y más valoró Jesús. Y la pregunta que no puedo dejar de hacer en esta tarde es: ¿tú realmente tienes un corazón sincero para con Dios? ¿Yo realmente tengo un corazón sincero para con Dios? Si es así, gloria a Dios por eso. Y si no lo es, apreciada familia, tenemos que pedirle a nuestro Dios que cambie nuestro corazón. Porque si no, no vamos a ver las maravillas en nuestra vida. ¿Qué maravillas podemos ver? Pues cómo Dios va transformando nuestra vida, nuestro carácter, cómo Dios va ayudándonos en las dificultades, cómo Dios se va preocupando y vamos permitiendo que el refrigerio del Espíritu Santo pueda consolar nuestra vida, porque sabemos que en esta tierra es difícil la convivencia, es difícil el vivir, es difícil el trabajo, es difícil muchas cosas, sobre todo en estos momentos de dificultad de pandemia. Pero es la manera que este escrito poderoso y bíblico en esta tarde nos enseña el valor que tiene para Dios nuestra sinceridad. A veces nos hacemos preguntas con relación a la acción que Dios ha hecho en nuestra vida. En muchos casos ha sido injusto. Hay muchos de nosotros que hemos perdido familiares muy queridos. Hay muchos de nosotros que hemos perdido grandes batallas con familiares, con trabajos. Sin embargo, lo importante no es entenderlo todo. No hacemos nada con que podamos entender todo lo que nos ha pasado. A veces esa ansiedad por buscar las respuestas a todo lo que nos pueda haber pasado nos hace perder la mayor oportunidad, que es poder encontrarnos con esas marcas de esperanza que nos van a ayudar a seguir con gozo en esta vida.
Y por supuesto nos darán la puerta, nos darán la llave para poder abrir la puerta de entrada a la vida eterna. Es muy importante que tengamos un corazón sincero. Y el llamado en esta tarde, ya para finalizar esta pequeña reflexión, es que tú y yo podamos tener sinceridad en nuestro corazón. Busquemos la verdad en la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos a aceptar lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí. Y la manera es poder conocer su palabra, conocerlo a Él. Esto es lo necesario para que la esperanza marque realmente tu vida y mi vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a tener un corazón sincero como el de Natanael. Y aunque nos equivoquemos etiquetando cosas de nuestra vida o a personas en nuestra vida o a situaciones en nuestra vida, nosotros podamos recibir la gracia de nuestro Dios porque tenemos un corazón sincero. Porque errores tendremos siempre. Somos pecadores, pero un corazón sincero destruye cualquier mala intención que el diablo quiera hacer con nosotros. A continuación vamos a escuchar un bonito coro que habla sobre ir a Cristo. Ven a Jesús. Que Dios nos ayude a seguir adelante y que muy pronto podamos ver a nuestro Señor venir en las nubes de los cielos. Muchas bendiciones. Nunca es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ponerla sobre Él, te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ven a Él, porque yo te puse en